¿Sabías que el Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, tiene un capítulo dedicado a los pueblos étnicos en Colombia? Si no lo sabías, aquí te contamos. Y si se te olvidó, en Pasa la Palabra te refrescamos la memoria. Hola, hola, qué bacano encontrarnos aquí en Pasa la Palabra de nuevo, el podcast de la Vice. Les habla una vez más Liz Portocarrero y desde la funda que nos abre sus puertas con mucho cariño para hablarle al país de cambio y transformación. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro poderoso equipo de producción que se encuentra por ahí detrás apoyándonos en este nuevo episodio. Seguimos nuestra conversa y vamos a profundizar un poco en un tema muy importante, que es el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Y aquí nos acompaña Rodolfo Adán Vega, actual coordinador del Grupo de Paz del Ministerio del Interior, quien desde la academia y su vida profesional, claro que conoce un poco sobre la historia y los retos de la implementación de este capítulo, y para que podamos comprender un poco cómo, de qué trata, cómo se come y qué es. No se despeguen, que a quien pasa la palabra lo sabremos. Rodolfo Adán Vega, como lo conoce su familia desde 2004, ha venido liderando procesos en su pueblo Cancuamo y en comunidades campesinas, afros, indígenas en Cesar, La Guajira y en todo el territorio nacional. Tiene una gran vocación por el servicio social, siendo una de las personas que impulsó la Red de Juventudes Cesarenses, Red Juvensar, y desde el año 2005 la promoción de la cultura y la Escuela de Liderazgo para la Prevención del Reclutamiento a Jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia. Y también lideró la coordinación de los programas y actividades indígenas de la Red Juvensar. Yo no sé si me equivoco, usted me corregirá. Cuéntenos un poco más de usted y le damos la bienvenida a estos micrófonos de Pasa la Palabra, el podcast de la Vice. Adelante, Rodolfo. Hola Liz, bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí a Pasa la Palabra, agradecerte a ti, a tu equipo, a todo el equipo de trabajo que está en esta producción y sobre todo a toda la audiencia que los escucha y los ve. Bueno, como mencionaste, mi nombre es Rodolfo Adán Vega Luque, yo soy abogado indígena del pueblo Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Bueno, durante mucho tiempo, no solo en el Cesar, con Rejuvensar, como lo mencionaste, hace muchos años, pero digamos, en toda esta trayectoria he trabajado por los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos étnicos a nivel nacional, por los procesos sociales, comunitarios. Trabajé mucho tiempo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, con la ONID. Tuve el honor de participar en lo que fueron las negociaciones del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Y bueno, se me dio por estudiar también, hacer una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos, estudiar cultura de paz y derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas que hemos venido trabajando y liderando a nivel nacional desde hace muchos años. Y bueno, hoy día tenemos la oportunidad de estar en el gobierno Petro y de la vice, obviamente, Francia Márquez, coordinando el equipo de paz del Ministerio del Interior, de donde venimos impulsando también lo que hemos denominado el Pacto por la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Muy interesante su vida, Rodolfo, y qué gran trayectoria. Queremos que le cuente al país por qué es tan importante la implementación del capítulo étnico y qué conlleva y en qué beneficia, por supuesto, al país. Bueno, el capítulo étnico es un hito que marca la vida de los pueblos étnicos en Colombia, porque por primera vez en el mundo se introduce en un acuerdo de paz firmado entre los estados o gobiernos y un actor armado, en este caso la FAREP, un capítulo destinado específicamente a los derechos de los pueblos étnicos, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo rom. Y lo que hace el capítulo precisamente es introducir una serie de garantías, salvaguardas, que si bien algunos o algunas de ellas estaban consignadas en la Constitución política, pues refuerza, digamos, la protección de estos derechos constitucionales,
pero también reconoce que los pueblos étnicos han sido víctimas históricas de las violencias, de los conflictos armados en Colombia y factores subyacentes o vinculados, factores externos que tienen que ver con la pobreza extrema, con el abandono estatal, que tienen que ver también con la discriminación, con el racismo, con muchas formas de violencia que afectan directamente y atacan, digamos, a nuestras poblaciones y comunidades en los territorios. Ahora yo quiero aprovechar con el diálogo que tenemos con usted, Rodolfo, y aprovechando que nos están escuchando, para mencionarles que el pasado 16 de julio, la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica realizó en Bogotá el taller de reparaciones históricas, pero con pueblos indígenas, donde participaron 25 representantes y organizaciones de pueblos indígenas, y creemos que estos espacios son importantes y necesarios, ya que en el Gobierno del Cambio avanzamos en la construcción colectiva de un plan de reparaciones históricas para los pueblos étnicos del país. El conflicto armado en nuestro país ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, y por eso uno de los grandes retos que tiene este capítulo étnico del Acuerdo de Paz es el de atender y reparar a través de medidas y acciones los daños causados por esta situación de los últimos 60 años, ¿no? Rodolfo, usted en su trabajo y en su lucha ha tocado un tema que creo que es muy importante, y es sobre las víctimas del conflicto armado, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y mi pregunta por eso es, hoy en día, ¿cómo se ven estos cierres de brecha de que tanto se han luchado y cree usted que se están viendo en los territorios? Bueno, digamos, no ha sido fácil avanzar en la implementación de lo que se acordó en La Habana. Si bien se logró que en el año 2016 se incorporase este capítulo étnico, pues ya llevamos casi 8 años, vamos para 8 años de la firma del acuerdo de la incorporación del capítulo étnico, y existe un rezago que hay que reconocer, un rezago que es bastante grande con respecto a la implementación del capítulo étnico y la implementación general del acuerdo de paz. Es decir, una vez más, los pueblos étnicos, en este caso indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pues no han estado en la prioridad desde que inició la implementación para lograr avances significativos. Pues eso ha venido cambiando en este gobierno, porque después de tener varios años de inactividad en gran parte de los indicadores, en gran parte de los procesos, en todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras, con verdad, justicia, reparación, no repetición de las víctimas étnicas del conflicto armado, pero también, como mencionaba, de factores que son subyacentes o vinculados al mismo. Algunos de ellos los decía, es que el racismo, es que la pobreza, es que la discriminación también son violencias que afectaron directamente a los pueblos étnicos. No solamente es la violencia directa, sino esa violencia cultural, esa violencia estructural, la violencia ambiental a nuestros territorios. Lo que hace el capítulo étnico es que introduce de manera diferencial una serie de derechos de los pueblos étnicos que no se visibilizan normalmente en los acuerdos de paz. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el punto 1 del acuerdo, las negociaciones que se venía adelantando gobierno y FARC, se hacía mención al acceso a tierras y formalización de tierras para comunidades campesinas. Es decir, antes de incorporar el capítulo étnico del acuerdo de paz, solo el acceso a tierra era tierra individual. Uh-huh. Y además esa tierra individual se adjudicaba por 7 años, inalienable, inembargable, para que esa tierra durante ese periodo de tiempo se pusiera a producir. Es decir, quienes acceden a tierra individual tienen que producir la tierra, si no, el mismo acuerdo contempla una noción de inexplotación. Es decir, si no explotas la tierra, pues tienes que pasarla a otra persona que sí la va a explotar. Pero ¿qué encontrábamos con esa situación? Y es que para los pueblos étnicos la división del territorio es distinta.
¿sí? La visión sobre el territorio y la visión no solo individual, sino colectiva de los territorios es distinta. Por eso en Colombia existe los resguardos indígenas, los consejos comunitarios y otras formas, digamos, de tenencia o formas colectivas de propiedad de la tierra. Entonces, la propiedad colectiva, que es propia de los pueblos étnicos, no estaba contemplada en los acuerdos iniciales. El capítulo étnico introduce la posibilidad de que los indígenas y los afros no solamente accedan a tierra individual, sino a tierra colectiva. Y quise detenerme en esto para comprender el alcance del capítulo étnico. El acceso a tierra colectiva es que de las 3 millones de hectáreas que se pactaron, de las 7 de formalización, eso también entre a ser parte del acceso que puedan tener los resguardos indígenas, los territorios indígenas, los consejos comunitarios, las poblaciones negras afrocolombianas que tal vez no están hoy en sus territorios. ¿Cómo se garantiza ese acceso a tierra colectiva que les permita pues desarrollar precisamente formas propias de producción, de desarrollar su cultura, desarrollar sus prácticas ancestrales, comunitarias, y en sí sus gobiernos propios, o sus autogobiernos dentro de los territorios que estos tienen ámbito de aplicación, o donde estos controlan, manejan el fortalecimiento de las guardias indígenas, o de la mano con eso, el fortalecimiento de digamos, los derechos que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la cultura. Entonces, cuando hablamos del capítulo étnico, esos derechos están contemplados allí. Se ha avanzado, este gobierno ha priorizado, y con la vicepresidencia, con la unidad de implementación, en este caso con el Ministerio del Interior, avanzamos en algo que le llamamos el Pacto por la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, que firmamos en 2023, en noviembre de 2023, y que estamos haciendo seguimiento a, digamos, a cada uno de los compromisos que adquirieron las distintas entidades que son responsables de los indicadores y de los acuerdos que están contemplados en la mesa de conversaciones. Y allí, pues, hemos sido, digamos, un equipo con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Interior y la Unidad de Implementación para ese propósito. Rodolfo, con lo que nos cuentas, creo que una de las primeras conclusiones que podemos señalar es que con el capítulo étnico el Estado colombiano reconoce que los pueblos indígenas, afro, raizales, palenqueros, ron, han sufrido violencias y condiciones históricas de injusticias ancladas al colonialismo, la esclavización y el racismo estructural, los cuales por el conflicto armado interno se agravaron, y profundizaron y perpetuaron. Pero a su vez desea, a través de diferentes acciones, no solo reparar esta realidad, sino que también esta armonice con las cosmovisiones, las necesidades de los sistemas culturales, la espiritualidad y la forma en que las formas propias de habitar en los territorios que tienen estos pueblos. Partiendo de allí, yo quiero saber que usted nos cuente qué se viene o qué se espera frente a este gran reto que tenemos como país. Bueno, el compromiso, digamos, no solo del gobierno, yo creo que de los mismos pueblos étnicos, de sus organizaciones, es trabajar de la mano para lograr una mayor efectividad en la implementación del acuerdo de paz. Ese es el reto. Por eso el pacto no solamente es un acuerdo firmado, es un acuerdo que queda en una hoja de papel, sino que esto tiene que traducirse en los beneficios que se deben ver materializados en las comunidades. Entonces, por eso se está haciendo un esfuerzo enorme. Uno, porque el acceso a tierras nuevas sea eficiente, y a pesar de que, como el mismo presidente lo ha manifestado, hay limitaciones de recursos para cumplir como se quisiera en el acceso a tierra, pues se busquen las métodos, herramientas que permitan que los pueblos étnicos puedan acceder a la tierra, que es la garantía de sus derechos. De la mano con el acceso a tierra, hay algo que está contemplado que se llama los planes de reforma rural, o planes nacionales o sectoriales de reforma rural integral. ¿Qué es esto? Tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, ya sea electrificación rural, algo que tú me mencionabas, ya sea conectividad
para que las comunidades más apartadas y víctimas del conflicto puedan tener acceso también a no solo a internet, sino a todas las tecnologías que hoy están. Tiene que ver con saneamiento, con agua potable y saneamiento básico. Tiene que ver con las vías terciarias, cuando en lo que tiene que ver con lo carreteable, pero también cómo se puede acceder en aquellas zonas donde los pueblos indígenas habitan, que tienen que ver también con los ríos de la Amazonía colombiana, del Pacífico nariñense, de otras regiones apartadas del país donde el acceso es fluvial, no solamente vías terciarias, tiene que ver con las carreteras que se hagan, pero también salud rural, educación rural, todo lo que tiene que ver con la parte productiva, de comercialización, esas formas propias de producción que tienen los territorios, teniendo en cuenta lo que producen las comunidades, no solo para su consumo, sino también posibilidades de comercialización, de exportación de los productos que estos producen y trabajan. Es decir, el acuerdo de paz en sí es justicia social, es justicia ambiental, pero que eso llegue a los territorios, que se reproduzca en los territorios, que se desarrolle desde los territorios. Es decir, la clave para avanzar en una efectividad en la implementación es que estos derechos, que a pesar de que están consagrados en la Constitución, de que están en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, se puedan realmente materializar. Para eso también son los PEDET, por ejemplo, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que necesariamente tienen que articularse con estos planes nacionales que mencionaba, para que se pueda ver de manera efectiva, digamos, un mayor impacto no solamente en estas subregiones que son priorizadas, sino en todas las subregiones de los pueblos étnicos, porque el capítulo étnico reconoce que todos los pueblos étnicos en Colombia son víctimas colectivas de la violencia. Finalmente, recordemos que la implementación del Acuerdo Final de Paz y su capítulo étnico es una política de Estado y, por tanto, todas las instituciones y las autoridades públicas están en la obligación de implementarlo. Bajo el liderazgo de nuestra vicepresidenta de la República y ministra de la Equidad y de la Igualdad, Francia Márquez, avanzamos con paso firme en este propósito y ratificamos nuestro compromiso en la reparación de los pueblos étnicos para lograr una paz con justicia racial. Gracias, Rodolfo, por brindarnos este espacio, por darnos información tan valiosa para quienes nos escuchan y, claro, para quienes estamos aquí presentes. Y queremos agradecer también a las personas que nos están escuchando. Rodolfo, no sé si quieres mencionar unas breves palabras de despedida o de agradecimiento. Adelante. No, pues agradecerte, Liz, agradecerte a ti, como vuelvo y repito, a todo el equipo, a todos los oyentes de este gran programa que espero sirva de información valiosa para nuestras comunidades, para los pueblos, pero en general para la sociedad colombiana. Aquí Liz Portocarrero, les esperamos el próximo domingo en un episodio más de Pasa la Palabra, el podcast de la Vice. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de la Vicepresidencia y en Spotify, Pasa la Palabra. A usted también lo invitamos, señor Rodolfo, para que nos siga. Chao, hasta luego.